Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a responder la pregunta de Agustín Castro que me ha hecho en Spreaker y vamos a hablar sobre controlar y consolidar el forecast de nuestros vendedores. Antes de nada, recordaros que sigue estando a vuestra disposición el formulario de contacto en la página vendedor.pro, donde podréis hacerme cualquier consulta, duda, sugerencia o recomendación. Y además, cualquier consulta o duda que transmitáis también a través de las reseñas de iTunes, la iré contestando en este programa. Por cierto, también las reseñas de iTunes son muy importantes para hacer que más gente conozca este podcast y este podcast tenga más relevancia. Así que si entras en iTunes y dejas una reseña, te estaré eternamente agradecido. Si lo haces, si me dejas una reseña en Spreaker, en iVoox, también te estaré muy agradecido, y si me haces cualquier consulta a través de esos canales, por supuesto también la responderé aquí. Hoy, de hecho, como he dicho al principio, la pregunta que nos ha hecho Agustín Castro la ha hecho precisamente desde Spreaker. La pregunta dice así: Hola Carlos, enhorabuena por tu podcast. Me surge una pregunta y es si crees que es conveniente que las comisiones por ventas que reciben los vendedores debieran premiar de alguna manera el haber realizado una buena previsión de ventas, o bien si se corre el riesgo de que, en el caso de que esa previsión sea conservadora, el vendedor intente adecuar los resultados a la previsión. Gracias. Pues bien, Agustín, muy buena pregunta, y mi posición en este sentido es muy clara. Además es clara y tajante. Los vendedores no tienen que ver el forecast, el plan de ventas o la previsión de ventas como una obligación. Tienen que verlo precisamente como una ayuda para vender. De hecho, tu labor como directivo de ventas es precisamente esa, el convencerles y el demostrarles que efectivamente todo ese trabajo que están haciendo de inteligencia comercial a la hora de preparar la previsión de ventas, ese forecast, les hace conseguir sus objetivos de forma más sencilla y les hace además tener plena conciencia y control en todo momento del método y del flujo de trabajo que realizan. Así pues, premiar el hacer un buen forecast o penalizar un forecast malo creo que estaría fuera de lugar en un equipo de ventas. Lo que debes de hacer como directivo de ventas es ayudarles al máximo para que preparen el mejor forecast posible, para que preparen la mejor previsión de ventas posible. Y luego, además de ayudarles a que preparen esa previsión de ventas, realizar con ellos el control y la medición de forma sencilla y ligera, es decir, no utilizar pues ese forecast de venta o esas previsiones, no utilizarlas, por ejemplo, como arma arrojadiza contra ellos cuando no vayan bien, sino directamente concentrarte en cuáles son sus problemas y por qué no lo están consiguiendo. Por supuesto, nunca apelar a es que te comprometiste a que ibas a vender X cantidad y no la estás cumpliendo. Más que reñirle o denigrarle por lo que no está consiguiendo, que probablemente bastante problema y bastante pesar tenga ya esta persona por no estar consiguiendo sus objetivos, tiene más sentido que, en vez de hacer eso y de penalizarlo, tiene más sentido que intentes ayudarlo a que los consiga. Así pues, tu lugar, por así decirlo, como directivo de ventas, está mucho más cerca de ayudar a los demás a que consigan sus resultados que preocuparte de que no lo hagan. Planteas en tu pregunta, y aquí hay otra derivación, es el tema de que los vendedores a la hora de hacer un plan de ventas puedan ser conservadores o puedan estar engañándote, por así decirlo, o no dedicando el esfuerzo que podrían a las ventas única y exclusivamente porque de esa forma la venta es más cómoda y se conforman con menos y de esa forma tampoco se les exige más en el futuro. Eso sucede muchísimas veces. De hecho, una de las frases típicas de los vendedores es que al vendedor que más vende, precisamente luego se le exige más, y eso parece que
que hay mucha gente que dice que no debería ser así. Realmente no es así. Yo creo que es precisamente al contrario. Es decir, el vendedor que mejores resultados saque y que más se esfuerce, normalmente es un vendedor que está mucho más motivado para precisamente seguir sacando buenos resultados. Nosotros, como directivos de venta, lo que tenemos que hacer es estar en todo momento midiendo y sobre todo evaluando KPIs. He repetido muchas veces en los viernes aquí, en esta parte del podcast, en este segmento del podcast, en este área, he repetido muchas veces que un buen directivo de ventas debería de preocuparse por los resultados una vez al mes o una vez al trimestre, únicamente cuando los resultados ya se han llevado a cabo. ¿De acuerdo? El resto del tiempo lo que deberíamos estar haciendo es siguiendo KPIs. ¿Por qué motivo? Primero, porque no transmitimos tanta tensión al equipo de ventas, que esa tensión se nos puede venir en contra muy fácilmente. Y segundo, porque de esa forma, si confiamos ciegamente en la metodología, si confiamos plenamente en que hemos creado un buen flujo de trabajo y ese flujo de trabajo funciona, nosotros simplemente nos tenemos que ir dedicando a controlar las desviaciones, por así decirlo. Mientras el equipo esté cumpliendo dentro de los parámetros que nosotros habíamos marcado, dentro de los KPIs que nos hemos marcado, no tenemos por qué preocuparnos. ¿De acuerdo? De hecho, si hemos planteado bien los KPIs y son buenos y además tienen unos puntos de referencia y unos puntos de control suficientemente bien trabajados, ellos son los que deberían decirnos si vamos a llegar o no al objetivo. No la proyección propia del objetivo, ¿de acuerdo? Porque, sobre todo también porque en ventas es bastante complicado hacer una proyección de objetivo, más que nada porque las ventas no son lineales en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en una tienda, en promociones de venta, en cualquier sitio que sea muy susceptible al poder adquisitivo de los clientes, depende mucho de qué día de mes sea. Siempre a primeros de mes hay una evolución, por así decirlo, que es cuando la gente ha cobrado y luego las ventas se calman o se relajan mucho más a mitad de mes y luego vuelven a repuntar a finales de mes. Entonces, no tendría mucho sentido hacer una proyección de ventas, por ejemplo, fijándonos en lo que llevamos vendido la primera semana. En cambio, si lo que estamos siguiendo son KPIs y nosotros tenemos una referencia de que la primera semana del mismo mes del año anterior habíamos tenido, pues yo qué sé, un flujo de personas de 10.000 personas en nuestro centro comercial y este mes hay un flujo de personas de 12.000, es decir, que ha aumentado la cantidad de personas que han visitado el centro comercial, nosotros por ahí sí que podemos saber si nuestras ventas están siendo o no razonables. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que cruzarlo con nuestro número de ventas respecto a la misma semana del año anterior y si hemos tenido mayor número de visitantes y no hemos tenido mayor número de ventas, probablemente estemos teniendo algún problema dentro del funnel. Probablemente haya que analizar alguna parte de la conversión. O bien no estamos despertando el interés suficientemente a nuestros clientes, o bien no estamos fomentando o despertando su deseo, o bien tenemos algún problema a la hora de convertirlos directamente al realizar la acción de venta. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto se controla mucho mejor por KPIs que por proyecciones de venta. Del mismo modo, por ejemplo, en venta consultiva o en venta telefónica incluso, es muy habitual tener abiertos varios proyectos, por así decirlo, varias ventas abiertas y siempre hacia finales de mes es más fácil que se vayan cerrando muchas en comparación, por ejemplo, a las que se cierran al principio de mes. Claro, esto tampoco nos sirve de guía. Entonces, con esto lo que quiero decir es que los KPIs tienen su sentido y que precisamente el mirar simplemente resultados de venta y proyecciones de resultados de venta sin compararlos con cosas reales no tiene mucho sentido. De hecho, si estamos haciéndolo así, Agustín, probablemente nos estemos equivocando. En mi caso, ¿qué te recomiendo?
Pues primero, seleccionar muy bien los KPIs que necesitas para saber si estás viendo las cosas oportunas en cada momento, para ver si estás mirando los indicadores de desempeño que corresponde, ¿de acuerdo? Esto, si tú no lo ves claro, seguro que hay gente a tu alrededor que te puede ayudar, y si no, puedes decírmelo, puedes contactar conmigo y yo te ayudo a decidir qué KPIs son los más importantes o los que tienen más relevancia en tu negocio. Y sobre todo, aparte de seleccionar bien los KPIs, realizar un control semanal de el esfuerzo, por así decirlo, que están haciendo. Es decir, no mirar tanto los resultados que están teniendo, no mirar tanto en la cantidad de conversiones reales, la cantidad de ventas reales que están haciendo tus vendedores, sino centrarte mucho más en el funnel, centrarte mucho más en el embudo de conversión. Porque de esa forma les puedes ayudar. Y ellos, los vendedores, lo que ven es que no te preocupan tanto los resultados tuyos finales, el número gordo, como decimos muchas veces los vendedores, sino que lo que te importa son precisamente sus resultados. Piensa que al final, como directivo, y lo he repetido muchas veces, y no sé si en este podcast, creo que sí, pero si no en este podcast, en cualquiera de mis clases, en cualquiera de mis charlas, siempre repito lo mismo. La única cosa por la que se mide a un directivo es por sus resultados. Y la única diferencia que tiene un directivo con cualquier otro elemento productivo, por así decirlo, con cualquier otro trabajador, es que sus resultados no los tiene que conseguir directamente él. Es decir, un vendedor tiene unos objetivos y si consigue esos objetivos, perfecto, ha llegado si lo consigue esos resultados, ha llegado a sus objetivos. En cambio, un directivo no. Un directivo tiene que conseguir que ese vendedor venda para que él llegue a sus resultados. Y como a ti como directivo, lo único que te van a medir va a ser resultados, no te van a medir desempeño, no te van a medir amabilidad, no te van a medir motivación del equipo. No conozco ninguna empresa, lo digo porque está muy de moda hoy en día, el tema del coaching, del pensamiento positivo, de la motivación en los equipos, el liderazgo y todas estas cosas. No conozco ninguna empresa en la cual todo su equipo tenga un líder espectacular, que además sepa mucho de motivación y tal. Ahora bien, que no estén dando resultados y que lo mantengan. De hecho, los directivos que pasan a la historia, los directivos que consiguen mantenerse mucho tiempo ahí, que consiguen ser relevantes como buenos gestores, son precisamente eso, managers, son gestores. Se encargan de conseguir resultados con las herramientas que tienen. Eso es lo que tienes que hacer tú. Entonces, para conseguir esos resultados, siéntate con ellos. Por supuesto que hay que hacer tareas de liderazgo. Por supuesto que hay que hacer tareas de motivación. Ahora bien, como directivo, no puedes centrarte en eso únicamente. No puedes ser el amiguito que da apoyo, que da soporte. Tienes que ser esa persona que les ayude a conseguir sus objetivos. Porque no conozco a nadie. Es cierto que el dinero no da la felicidad. Pero en un trabajo, saber que estás consiguiendo tus objetivos da una sensación de orgullo muy grande. Entonces, en mis clases muchas veces se lo repito a los alumnos de dirección comercial y de habilidades directivas. Les digo, nada genera más motivación que hacer que todas las personas de un equipo consigan sus resultados. Tú haz que todos los miembros de tu equipo, todos los meses, consigan taxativamente sus resultados mes tras mes, y te aseguro que todos dirán de ti que eres un líder, que eres un tío súper motivador, que eres el mejor jefe que han tenido. Ahora, en el momento tengas un montón de vendedores que todos los meses, mes tras mes, están fallando sus resultados, no están consiguiendo sus objetivos, da igual lo bueno que seas, da igual lo bien que te portes con ellos, da igual los días de vacaciones que le des, dirán que no están a gusto. Dirán que no están motivados. Dirán que han perdido el interés por la venta. Así pues, que hagan un buen forecast. Efectivamente, controla ese forecast, pero sobre todo controla los KPIs. Y respondiendo muy, muy llanamente a tu pregunta, no. El forecast ni se debe premiar ni se debe penalizar. El forecast es una cosa que deben de entender
que tienen que hacer ellos porque les va a ayudar a vender más. Y ese es tu deber como directivo de ventas. Conseguir demostrarles a ellos que haciendo un buen forecast, haciendo un buen seguimiento, haciendo reuniones semanales, haciendo un buen seguimiento de KPIs, controlando perfectamente hacia dónde va el funnel, consiguen sus resultados. Y si un vendedor consigue sus resultados, como digo yo, es capaz de perdonar hasta que no le saludes por la mañana. He sido Carlos Sogor y este ha sido el podcast del vendedor profesional. Muchísimas gracias. Hasta mañana.